Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. Andrew Carnegie simboliza el sueño americano. Nació pobre en Escocia y murió rico en Estados Unidos. Hizo fortuna en el negocio del acero gracias a su ambición y también a su extrema dureza a la hora de hacer negocios. Hoy en Genios de las Finanzas hablamos de Andrew Carnegie con Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y responsable de la saga sobre personajes financieros, y con Antonio Santamaría, que es redactor de Expansión especializado en mercados. Bienvenidos a ambos. Hola, Amaya. ¿Qué tal, Amaya? Clara, la historia de Andrew Carnegie es de esas que han forjado la leyenda de Estados Unidos como cuna del capitalismo, ¿no? Sí, así es, la leyenda de hombres hechos a sí mismos, ¿no? Y de cumplir el sueño americano. Él nació pobre y acabó siendo el más rico. Fue un niño pobre que emigró de Escocia y acabó siendo un magnate legendario que sentó los cimientos del capitalismo, ¿no? Y fue dueño de una fortuna que solo rivalizaba con la de John Rockefeller, ¿no? Estaba, a mediados del siglo XIX, ya instalado en la tierra prometida que era entonces Estados Unidos. Empezó su trayectoria desde muy abajo, como el chico que repartía las bobinas en una fábrica de algodón. Fue después mensajero de la empresa de telégrafos, donde ya se veía que tenía un carácter muy despierto y avispado, y fue ascendiendo posiciones hasta recalar más tarde en la compañía ferroviaria de Pensilvania. Y ahí en la compañía ferroviaria es donde comenzó su carrera como empresario e inversor, ¿no? Sí, ahí fue despuntando, fue subiendo, escalando posiciones y realizó inversiones muy rentables con bonos de compañías ferroviarias y productos siderúrgicos, ¿no? Que fue el origen de su imperio y le permitieron poner en marcha su propia compañía, Carnegie Steel, que comenzó como una pequeña fábrica en Pensilvania y acabó convirtiéndose en la mayor empresa siderúrgica del mundo. ¿Y cómo fue el proceso, Clara? ¿Cómo consiguió convertir Carnegie Steel en la mayor siderúrgica del mundo? ¿Cómo era su método para hacer negocios? Sí, su estrategia, que era inédita y que convirtió a Carnegie en lo que luego fuera el control de todos los procesos, ¿no? Desde la materia prima a la distribución. Realizó compras masivas de competidores también, y luego, implantaba novedosos sistemas que agilizaban y abarataban la producción, ¿no? Había una demanda fortísima debido al desarrollo del ferrocarril y la empresa creció exponencialmente, ¿no? Y gracias también a esta estrategia de Carnegie, hasta tal punto que despertó los recelos de otro gran hombre de la época, que era el banquero John Pierpont Morgan. JP, sí, el mismo, y acabó comprando Carnegie después de una sonada batalla por cerca de $500 millones a cifras de hoy, en 1901, ¿no? En lo que se consideró el acuerdo del siglo y que dio lugar a US Steel, la primera empresa milmillonaria de la historia. Antonio, ¿cómo era el negocio del acero a mediados del siglo XIX y por qué era tan importante controlar ese negocio? Bueno, toca ponerse en modo profesor de historia y subrayar que justo a mediados de este siglo, en 1856, se inventó el proceso Bessemer, que no creo que sea este el lugar para ponernos técnicos y explicar en qué consiste, pero básicamente revolucionó la industria porque permitió la producción de acero a gran escala y a un coste mucho menor. Esto coincidió con la expansión de la red ferroviaria, que disparó la demanda de acero porque se utilizaba para construir locomotoras, puentes y vías. Uh-huh. Luego, por otra parte, en 1880 comenzó la era de los rascacielos, que también disparó la demanda de este material. Aunque es verdad que esos edificios hoy en día no se llamarían rascacielos, porque rara vez tenían más de 15 pisos o superaban los 100 metros de altura. De hecho, el considerado como primer rascacielos de la historia, el Home Insurance de Chicago, solo tenía 10 pisos y 44 metros de altura. Se necesitaba acero para todo, en resumen. Efectivamente. Imagino, Antonio, que todo esto pues también creó puestos de trabajo en la construcción. Por supuesto. En las fábricas. Por supuesto, y no es casualidad que el primer rascacielos de la historia se construyera en Chicago, porque en Illinois, junto a otros estados como Pensilvania, Michigan, Ohio, Indiana, etc., se formó lo que se conoce actualmente como el Cinturón del Óxido, esa región del nordeste y medio oeste de Estados Unidos que floreció en el siglo XIX porque concentró gran parte de la industria siderúrgica del país, pero que en la segunda mitad del siglo XX comenzó un declive que llega hasta la actualidad.
A nivel político, muchos de estos estados han sido de tradición demócrata, aunque hay que recordar que en 2016 una de las claves de la victoria de Donald Trump en las elecciones fue el respaldo que logró en Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Ya veremos lo que pasa este año. Estamos expectantes. Antonio, Carnegie vivió en Estados Unidos en los tiempos de JP Morgan, del que ya hemos hablado, lo hemos citado, y de Rockefeller, otro importantísimo magnate también. ¿Cómo era Estados Unidos por aquel entonces? Bueno, pues en la segunda parte de la vida de estos grandes magnates tuvo lugar la denominada como Edad Chapada en Oro de Estados Unidos. ¿Por qué este nombre? Pues porque por un lado fue una época de un crecimiento económico sin precedentes en la que Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial, lo que contribuyó a que los empleos cualificados estuvieran mucho mejor pagados allí que en Europa. Pero esto contrastaba con las condiciones de los trabajadores menos formados, que tenían jornadas laborales de 12 horas, 6 días a la semana. Algo que derivó en el nacimiento de formaciones sindicales, como la Federación Americana del Trabajo o los Caballeros del Trabajo, que tiene un nombre bastante curioso. Es bonito, la verdad. Sí, Knights of Labor. Sí. Antonio, esas condiciones y movimientos sindicales, imagino que desembocaron en conflictos sociales también, es lógico. Sí, hubo numerosas y violentas huelgas. Una de las más importantes, de hecho, salpicó a Andrew Carnegie y es conocida como la huelga de Homestead. Tuvo lugar entre el 1 de julio y el 20 de noviembre de 1892 y la situación se descontroló principalmente el 6 de julio, porque para contener las protestas, Henry Clay Frick, uno de los socios de Carnegie, contrató a una empresa de seguridad privada. Estalló una batalla campal en la que hubo entre ambos bandos 10 muertes. Además, luego se intentó asesinar a este socio de Carnegie y el sheriff del condado acabó pidiendo ayuda al Estado para que enviase fuerzas de seguridad porque la situación se había descontrolado por completo. Madre mía. Clara, después de amasar esa enorme fortuna, parece que a Carnegie le entró la vena filantrópica también, cosa que le pasa a muchos magnates. Sí, bueno, pero él, digamos que fue el primero, ¿no? El pionero en esto. Él decidió donar en vida el 90% de su patrimonio. Tenía una única hija y bueno, tenía una enorme mansión de 64 habitaciones, conocida la Mansión Carnegie, que nos suena a todos. Y ahí, bueno, acabó cuando vendió la empresa a JP Morgan. Se instaló en esa mansión y se dedicó en cuerpo y alma a este legado filantrópico, ¿no? Creo que llegó a escribir un libro incluso, ¿no? Sí, un libro que siguen todavía hoy muchos millonarios como Bill Gates, que se llama El Evangelio de la Riqueza, en el que cuenta, bueno, da consejos, ¿no? sobre lo que deben hacer con su fortuna los grandes millonarios, ¿no? La de él llegó a alcanzar los 380.000 millones de dólares a precios actuales y bueno, fue muy bien repartida, se destinó a crear decenas de instituciones benéficas, museos y bueno, muchas obras de caridad, ¿no? Llamarlo evangelio al libro ya también dice muchas cosas sobre Andrew Carnegie, sí. Imagino. Bueno, pues como dice el refranero español, bien está lo que bien acaba. Muchas gracias, Clara y Antonio, por explicarnos quién fue Andrew Carnegie y gracias a ustedes también por escucharnos cada semana en Genios de las Finanzas.